Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público. Este programa se graba una semana antes exactamente de la elección en Estados Unidos, una elección que va a determinar no solamente el destino de la nación más poderosa en términos armamentistas, económicos y también geopolíticos, pues sino también va a determinar en muchos sentidos lo que sucederá o lo que podrá suceder en México con la economía mexicana, con la relación frente a los dos vecinos más importantes que tenemos en términos económicos, que son Canadá y Estados Unidos, y por supuesto las implicaciones que tienen para el ecosistema global, es decir, el riesgo real de que un hombre con permiso para insultar y para lanzar mensajes de odio contra la población migrante o contra las minorías o contra cualquiera que no piense como él, si es que él tiene un pensamiento, representa un giro también muy importante en las relaciones diplomáticas internacionales y sobre todo en materia de la esencia de la nación norteamericana, que es una nación de migrantes. Esto lo vamos a analizar en este programa, pero evidentemente tenemos que entrar con la noticia del día de hoy, que es la renuncia de los 8 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia en medio de una resolución que ha planteado el ministro Luis González Alcántara y que representa en términos estrictos una medida política y legislativa. Es decir, la última medida que toma el ministro Rodríguez Alcántara, junto con otros ministros que han estado profundamente en contra de la reforma al Poder Judicial, una reforma que no es reversible, una reforma que además cuenta con la legitimidad del voto popular derivado de las elecciones del 2 de junio y también de la legitimidad de los votos en las cámaras del Congreso Federal y de las cámaras de los congresos estatales. Lo que deciden estos ministros y un buen sector de la opinión pública es adoptar una medida política, no jurídica. Y esto es quizá lo que sea más importante analizar. Para empezar con este tema, quiero recuperar esta intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo este día, cuando le preguntaron justamente de este tema. Vamos a ver lo que comenta la presidenta. La Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte. Los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. La propia presidenta de la República también señala que pues, los ministros se irían con su haber de retiro, de acuerdo al 7º transitorio de la reforma constitucional. Es decir, no solamente es una medida de cálculo político, también es una medida de cálculo económico. ¿A cuánto asciende el haber de retiro que recibirían cada uno de estos ministros? Pues sería interesante e importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara, que el área administrativa de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dijera, pero evidentemente es una renuncia dorada, es decir, con un retiro dorado en medio de una batalla política que evidentemente han perdido y que evidentemente no han querido asumir en términos institucionales. Pero bueno, este es uno de los temas de análisis y aquí les agradezco a las compañeras y a los compañeros que estamos en esta mesa de debate. Quiero darle la bienvenida muy especial a Jonathan Pérez, colega periodista de medios públicos también, de Capital 21,
conductor de Aunque Usted No Lo Vea y Sí, Lo Más en los Absurdo. medios. Jonathan, frente a este hecho, ¿qué valorarías o qué análisis haces? Bueno, primero gracias, Genaro, por la invitación y Contrario. gracias a ustedes. Yo creo que va por dos vías. Lo primero es esta intención que tienen los ministros de la Corte de evidentemente llevar a un extremo a nuestro país en un momento en donde no se tiene un referente de lo que podría pasar, de tratar de incendiar el país con esta crisis constitucional y provocar hasta lo más posible a la presidenta Claudia Sheinbaum de tomar medidas que puede tomar, pero que mediáticamente serían totalmente en contra de lo que la presidenta Claudia representa, de lo que representa el proyecto de nación que empezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un régimen que repartió, contrario a lo que se dice en la narrativa, Sí. repartió el poder como ningún otro presidente, que democratizó la vida pública, que hizo cada vez más público los asuntos torales de la nación. Y creo que en ese sentido lo que buscan es una provocación. No están teniendo ningún recato, no están teniendo ningún límite, están queriendo llevarnos a esta crisis hasta el último momento. Es decir, hace una semana era impensable tal vez que lo iban a llevar hasta este extremo y ahora con la resolución o el proyecto que se busca votar en estos días, pues se confirma que no tienen límites, ¿no? Que quieren llevar hasta ese punto, tal vez como un acto de provocación. O más bien un acto de provocación abierto. Y el otro lado es la parte de legitimidad, porque en el momento en que ellos están renunciando a continuar, renuncian también a la legitimidad del pueblo. Ellos mismos renuncian a decir, no vamos a poder ser sustentados por el voto popular, por la gente, por la democracia. Es decir, es evidente que es un poder que nunca ha estado en convivencia con la democracia, que es un poder opaco, que es un poder corrupto, que es un poder defensor de grupos criminales y también de grupos criminales de cuello blanco y de poderes extranjeros. Entonces creo que en ese sentido ellos saben que no van a tener el sustento popular. Le huyen a eso, pero antes de irse, lo que buscan es llevarnos a esta situación constitucional nunca antes vista en el país para voltearse la Claudia de que ella es la autoritaria y al mismo tiempo, como tú bien lo dices, ¿no? Una cuestión económica muy bien calculada porque en cualquiera de los escenarios ellos creen que van a ganar y claro que van a ganar. Lo económico es algo que Claro. no es nada despreciable, ¿no? El resto de sus vidas están aseguradas. Entonces, esto yo creo que retrata de cuerpo entero el origen de lo que el presidente Andrés Manuel o por lo que el presidente Andrés Manuel vino impulsando esta reforma. Es decir, todo lo que Andrés Manuel decía y que pensaba, la comentocracia decía, es que es un autoritario, mira, está atacando al Poder Judicial. Ellos mismos en estos meses se han desnudado completos y se han mostrado autoritarios, se han mostrado en la completa ilegalidad y se han mostrado como unos porros provocadores y además personajes intocables que están buscando asegurar su futuro personal, económico, por el resto de sus días, ¿no? ¿Es una derrota? ¿Tú ves que ellos asumen Sin esto duda. como una derrota? Sin duda que es una derrota para ellos. Es una derrota popular desde el momento en el que el 2 de junio Sí. se planteó en la elección que lo que se iba a votar en las urnas, evidentemente era también eso. Exacto. Y entonces ellos toman, y lo que sí buscan ellos, me da risa que ellos dicen, es una venganza de Andrés Manuel, es una venganza de Claudia. No, lo que estamos viendo de lo que están haciendo, cayendo en estas ilegalidades que son a veces totalmente absurdas, totalmente monstruosas, lo que se muestra es que ellos están vengándose del pueblo, vengándose de lo que en las urnas la mayoría de los mexicanos y las mexicanas votaron. Entonces sí, claro, están viéndolo como una derrota, pero dentro de la derrota están buscando llevar al extremo esta crisis Así y es. ellos ser beneficiados económicamente, ¿no? Así es. Antes de darle la palabra a Azul Alzaga, nuestra conductora de Punto de Referencia, quiero que veamos la carta de renuncia y los términos de la carta de renuncia del ministro Ortiz Mena. La tenemos ahí. Creo que sería interesante ver los últimos párrafos donde dice que la renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emite su juicio final. Por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto del 25. Hasta ese día continuaré cumpliendo con mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en este cargo. Renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo.
El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre. ¿Tú crees que lo deja con gracia, así como las bailarinas? Como las azul, que se retira del escenario. Imagínate el cinismo. O sea, son 3 párrafos que están llenos de contradicciones, porque por un lado dice, no reconozco que esto sea constitucional, pero por si acaso voy a renunciar, ¿no? Y si voy a renunciar salvándome además, esa es la gracia, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál dignidad? Me voy todo muy bien pagado y dejo a salvo mi interés particular frente a lo que sí es un proceso que ya está echado a andar y que es constitucional y que así es reconocido, pero ahí les dejo la amenaza y ahí les dejo la manzana envenenada de otra cosa que también está llena de contradicciones, que es este dictamen de Alcántara Carrancá, en donde plantea, o sea, ¿por qué ministros y magistrados del tribunal sí sería pertinente que fueran votados, los jueces y otros magistrados, esos no? ¿No? O sea, ¿cuál es la justificación ahí en términos de constitucionalidad? Cuando uno ve el cuerpo de ese dictamen, lo único que ves es esto no me gustó, entonces quítalo. O sea, directamente están legislando, ¿no? ¿Por qué no lo plantearon en las audiencias que realizó el Senado y la Cámara de Diputados? Jamás lo plantearon. Es decir, como una contrapropuesta o como una reforma a la iniciativa que se había enviado, ¿no? Y que tampoco hubiera procedido, digamos, ¿no? O sea, por lo menos sí se hubiera hay un discutido mandato, a se nivel hubiera legislativo, discutido. que es el terreno en donde debería discutirse esto, ¿no? Se hubiera discutido, pero imagínate tú la manzana envenenada. O sea, cuando vemos que de los mayores problemas del acceso a la justicia están justamente en los jueces. Claro. O sea, los ministros son un problema, las ministras como hemos estado viendo, pero hay cosas que pasan por la vida cotidiana de las personas un día y el otro que tienen que ver con los jueces, que ya más con una anchura plantean amparos que afectan leyes que fueron aprobadas por el constituyente, ni más ni menos, Con el ¿no? procedimiento Como la de constitucional la establecido jueza Nancy Juárez. por ellos Exactamente. mismos. Entonces, ¿esos no los vas a votar? Pues, ¿cómo? O sea, esa es la parte medular de la reforma. Así es. Emerson Segura. Creo que estamos atestiguando no solo una derrota popular, como bien también lo señalaba Jonathan, sino es una derrota moral y política del Poder Judicial, ¿no? O sea, lo que estamos atestiguando, estas renuncias, creo que es la estocada final de un Poder Judicial que se dio cuenta que no solo vio una derrota en las urnas en cuanto a que ganó un proyecto que seguramente popular, político, que no apoyaban o con el cual no simpatizaban, Sí. porque eso iba a traer una reforma judicial, sino también creo que ya en la cancha de la estrategia política están derrotados, y también es una derrota moral porque fueron incapaces de poner un tema y una propuesta en la mesa, como ahorita se señalaba, Así ¿no? es. Y creo que eso también es un gran déficit, que bueno, el tema no solo es que perdiste en las urnas, sino que fuiste incapaz de articular una propuesta propia desde el Poder Judicial, tal vez con rostros visibles, un acto desesperado, estas conferencias matutinas que son y no son de trabajadores del Poder Judicial. La mañanera judicial. La mañanera, no mañanera judicial, ¿no? Con personajes también cuestionados, con una trayectoria cuestionada. Y creo que también tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar, dice, es que están legislando, ¿no? O sea, justamente el sector que señala, incluso opinadores y comentócratas todos los días en las columnas de opinión, se va a acabar la división de poderes, es un atentado al Estado de Derecho. O sea, justamente el Poder Judicial es un atentado al Poder Legislativo lo que está haciendo. Y creo que también la incapacidad en la arena legislativa, pues es ya lo que les faltaba, ¿no? O sea, no pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, no pueden presentar controversias, necesitan el 33%. O sea, es una incapacidad por donde se le vea, ¿no? Y en ese sentido, creo que están viviendo una proyección, ¿no? O sea, lo que señalaba Jonathan, la crisis constitucional, sí. O sea, justamente están señalando que que avanzamos hacia una crisis constitucional por la reforma cuando ellos mismos la están provocando. La están generando. Entonces, es una proyección, es decir, te acuso de lo que yo mismo estoy provocando, ¿no? Entonces, creo Por que eso es interesante leer un poco al revés, ¿no? Lo que dice el ministro Absolutamente. Ortiz Mena, es decir, en lugar de leer lo que en el texto dice,
las entrelíneas son tremendas, ¿no? Bueno, no solo los cargos son un préstamo a alguien que estuvo en el SAT, deja mucho que Sus pensar, términos ¿no? son absolutamente fiscales o bancarios, ¿no? Y no que- hay una sola palabra del servicio público. Es decir, me sorprende todavía en la discusión y me sorprende más cuando ves la cobertura de los medios. Aquí tenemos 4 periódicos, 3 de ellos con la misma cabeza principal. 8 ministros de la Corte ponen su renuncia sobre la mesa. Otros hablan de 7. Yo creo que algunos incluyen o no a Norma Piña. Ajá. Pero no hay una reflexión sobre el papel de los ministros de la Corte. O sea, no son los dueños del Poder Judicial. Así es. No son los propietarios como si fueran especies de, ¿cómo se llaman estos? De notarios públicos de una concesión. Son servidores públicos. Y lo último que se les olvida es el servicio público. Están pensando en su dignidad, en lo que ellos creen que es un ataque a la autonomía. ¿Autonomía frente a qué? ¿Cuándo han demostrado autonomía frente a los poderes fácticos? Sí, es la fractura del monopolio, del presunto monopolio de la justicia que Exacto. tenía, ¿no? O sea, esa estructura es la que se está fracturando y creo que ahí los partidos políticos, digo, ya son como actores meramente secundarios. Sí. Y en ese sentido también creo que el tema, o sea, de los, ya mencionaba los poderes fácticos, ¿no? O sea, la capacidad empresarial y de los Estados Unidos también para leer mal la actual coyuntura en México, o sea, sí creo que donde hay más posibilidad de una crisis política constitucional puede ser en Estados Unidos que en Claro. México, ¿no? Y creo que vemos de manera cotidiana en los medios de comunicación cómo es como inevitablemente avanzamos hacia esta crisis constitucional porque no habrá división de poderes. O sea, realmente están pues cegados, ¿no? O sea, su relato no coincide con la realidad, ¿no? Querida Claudia, Pues básicamente esto es ya como el culmen de una cuestión en donde se desnudan ellos, en donde prácticamente pues dan a conocer la posición que tienen ellos de que no les interesa ser representantes de la ciudadanía. Si eso fuera decir, bueno, si el 2 de junio se votó para que hubiera un plan C que incluía precisamente todo este tema de la remodelación del Poder Judicial, pues tal cual someterse al escrutinio. Sí. Eso hubiera sido muy interesante y pues tener todos estos pasos con dignidad de una manera en donde dijeran, bueno, pues vamos a quedarnos y si somos reelectos tal cual por el voto popular con todas las adecuaciones que la misma ciudadanía está pidiendo, somos más dignos todavía de permanecer en el Poder Judicial. Pero Así ¿qué es. hicieron en cambio? Dijeron, mejor vamos a tener un salvavidas, vamos a retirarnos con todos, como tú dices, de este retiro dorado, con todo el tema millonario que todavía pueden alcanzar Claro. dentro de su retiro y asegurar pues varias generaciones, ¿no? hay Yo un diría si son factor bien utilizados. que tú conoces muy bien, Sí. que está presente y que tiene que ver con la crisis política, es una crisis política más que una crisis constitucional, en este tema de la reforma del Poder Judicial, que es el de Estados Unidos. Evidentemente, no podemos abstraernos de que precisamente este ministro que presenta su renuncia estuvo hace una semana en Harvard y se burló Sí, de la reforma del riéndose Poder de la Judicial. reforma. Y también el propio embajador estadounidense en México, Ken Salazar, de la noche a la mañana cambió un tono de junio a agosto, cambió un tono su posición diciendo que ellos estaban en contra de que en México se eligieran a los jueces, magistrados y ministros, lo cual provocó la suspensión, digamos, temporal de la interlocución con el entonces presidente López Obrador. Y ahora estamos frente a un escenario en donde la incertidumbre en Estados Unidos, la incertidumbre de qué va a pasar con el titular del Poder Judicial frente al proceso electoral, también incide. ¿Qué ves del factor estadounidense aquí, en este caso? En el caso del Poder Judicial, pues hubo muchísimas críticas, por supuesto, y ya después matizaron esta postura por las declaraciones del presidente, del entonces presidente López Obrador, que sí puso la soberanía del Estado mexicano por encima de cualquier relación bilateral que pueda haber en este caso con nuestros primeros socios comerciales. Pero lo que se está viendo aquí básicamente es como una crítica, como dicen, miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que hay en el propio, porque precisamente también en Estados Unidos hay muchos estados en donde
a nivel, no federal, pero sí a nivel estatal, se eligen los jueces por voto popular. La doctora Claudia Sheinbaum, cuando era todavía candidata, ella marcaba estas pautas en donde precisamente pues decía, bueno, esto no es ajeno tampoco a la elección dentro de Estados Unidos, y eso pues está enmarcado precisamente en muchos intereses que hay también detrás de que siga todavía como esta oscuridad, este nepotismo que hay dentro del Poder Judicial, que sabemos que pues tiene muchísimos vínculos con muchísimas otras ramas empresariales, muchísimos otros intereses. Así es. Aquí me mandan una tarjeta que quiero compartirles de cuánto ascendería el haber de retiro de nuestros queridos ministros y ministras. Está enmarcado en el artículo 163, que dice que al retirarse del cargo, las y los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% de su salario durante los 2 primeros años y al 80% durante el resto del tiempo. Tercer año. Es decir, durante los 2 primeros años de su retiro, ellos van a seguir cobrando el salario nominal, entiendo, que tienen ahorita, que son de 206,000 pesos, ¿no? Ajá, exacto. Íntegros. Pero también Íntegros, pueden íntegros. recibir después por alimentación, ¿no? O sea, Equivalentes así, o sea, 206,948 pesos mensuales es el salario más las prestaciones que reciben. Dice este artículo 163, cuando las y los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo que desempeñaron. Por supuesto que incluyen también las prestaciones en caso de fallecimiento de las y los ministros durante el ejercicio del cargo después de concluido, su cónyuge y sus hijos o hijas menores, o que tengan alguna incapacidad para trabajar para su subsistencia, tendrán derecho a una pensión equivalente al 50% de la remuneración mensual que en términos de los 2 párrafos anteriores deba corresponder al ministro y ministra. El sueldo neto anual exactamente son 206,948 pesos, más las prestaciones, ¿sí? Que incluyen 2 choferes, 2 ayudantes de servicio, en fin, todos los gastos médicos mayores, en fin, una buena lana, ¿no? ¿Azul? Una lanita, sí, sí. O sea, un cochinito. ¿tú quieres un haber de retiro dorado? Oye, pero creo que es que quiero regresar a esta parte en donde estábamos hablando del factor Estados Unidos. Sí, A mí me parece que sí. es muy importante ese factor porque efectivamente yo sí veo una cosa aquí del lawfare que no específicamente a lo mejor está dirigido a tirar un gobierno, pero sí a mejorar las condiciones de negociación de Estados Unidos y de ciertos actores de interés en Estados Unidos. Y lo ves a través del tema de seguridad y lo ves a través del tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Esta cosa ese es como del libro, te siembro una realidad que no es, decía Emerson muy bien esto de que los medios están muy separados de lo que es la realidad, pero ese es, digamos, el lugar o la trinchera en donde se trata de disputar las cosas. Yo te siembro una realidad, porque yo lo digo, no hay que olvidar ahora que uno de los grupos que hacen la impugnación, que dice el ministro Carrancá que no toma en cuenta, pero ahí están, pues son extranjeros. Claro. Y son de Estados Unidos algunos de ellos. Entonces, te siembro esta idea de que se va a minar, ¿no?, la división de poderes, etcétera, y que yo estoy muy preocupado para poder decir desde Estados Unidos que tú no eres capaz de hacerte cargo de tu sistema de justicia de la misma manera en que siembro todo este asunto de los cárteles que son terroristas, no sé qué, para decir que tú no eres capaz de hacerte cargo de tu estrategia de seguridad y entonces yo te pueda intervenir. En el caso del Poder Judicial es muy claro que lo que están haciendo también a través de, ¿no?, de estas trincheritas y de meterte y de estar estableciendo este relato es pues para poder decir, oye, tu sistema de justicia está muy mal, no me puedes garantizar a mí condiciones, entonces te voy a elevar el costo de las negociaciones que
yo tenga que hacer contigo en aquello que tengamos que negociar, ¿no? Particularmente en los temas comerciales, por ejemplo, en donde ahora se están estableciendo nuevas reglas. Ahí está el tema energético, pero está el tema de las inversiones, que vienen proyectos muy, muy grandes. Entonces yo creo que en Estados Unidos, que no es un monolito, digamos, de actores, sino cada uno juega para sus propios molinos, creo que esa parte está también jugando con la ayuda de medios de comunicación de allá, de acá, y por supuesto con otros actores que también están en el Poder Judicial. Jonathan, nos quedan 2 minutos. Si quieres comentar algo sobre esto, justo antes del corte. Pues sí, me parece importante la parte de Estados Unidos. Hay que acordarse que los intereses de Estados Unidos están principalmente protegidos en nuestro país por el Poder Judicial, ¿no? Exacto. O sea, en Oaxaca sucedió una cosa que me parece interesante con los plásticos, FEMSA y todo, cómo les tiran una reforma que ya habían votado el legislativo, que el pueblo estaba apoyando, y al final en 10 minutos lo desecha y lo hace anticonstitucional la Suprema Corte de Justicia, ¿no? La rapidez con la que actúan para defender a las transnacionales creo que es importante, y no dejar de lado, sin duda, la defensa que hace el Poder Judicial de los delincuentes. O sea, sí me parece que es importantísimo. Si se revisa cada una de las personas que van en los sabadazos soltando, muchos de ellos son generadores de violencia. Es decir, el Poder Judicial sí también provoca impunidad, pero provoca al mismo tiempo el que esta violencia se pueda recrudecer en muchas zonas. Entonces creo que no perder de vista que esto no solamente es por una cuestión de dinero, que sí es, y ya ahorita los datos que nos dijiste son impresionantes, pero también de defensa de estos intereses estadounidenses. Acordémonos que Estados Unidos, quien manda en Estados Unidos son los poderes fácticos, ¿no? Ni siquiera el republicano, los demócratas, son los grandes lobbies, los empresarios. Y estos tienen que tener aseguradas estas inversiones o estos intereses en nuestro país. Si le quitas el Poder Judicial, ellos también quedan en algún sentido afectados profundamente, diría yo, ¿no? No olvidemos que la reforma del Poder Judicial, la más reciente, se dio con Zedillo en diciembre del 94, en medio de una crisis brutal de la caída económica del país y de la negociación con Estados Unidos para el rescate multimillonario. Y la condición que puso el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos fue una reforma al Poder Judicial a la medida de los intereses norteamericanos. Sí. Así es. Creo que eso es también lo que estamos viviendo, el fin de un ciclo. Vamos a un corte, regresamos, no nos dejen. Regresamos a debate público, nada más para cerrar una frase que el doctor Lorenzo Meyer escribió en su artículo del domingo pasado en el Universal, que creo que engloba muy bien la descripción de lo que estábamos viendo sobre el Poder Judicial. Dice, la reforma al Poder Judicial es actualmente el frente más activo de la lucha política que se libra en México. Mucho más activo, evidentemente, que el frente de los partidos políticos. Que Marco o Alito, ¿no? O que Alito, o que Marco Cortés. Dice, se trata de una especie de guerra de retaguardia donde el viejo régimen se retira peleando. Efectivamente, estamos viendo los estertores del final de un viejo régimen. Pero un viejo régimen que también está muy condicionado, y también el nuevo régimen que estamos construyendo, de una u otra manera, depende de lo que ocurra en Estados Unidos, queramos o no. Y la situación no es nada fácil, nada sencilla y nada halagadora. No sé cómo veas, Claudia. Pues se viene esta última semana de las campañas en Estados Unidos, en donde estamos viendo que pues Donald Trump está teniendo un fuerte impulso, se están cerrando mucho los números, y nos hace pensar en la posibilidad de que podría regresar fuerte a una nueva presidencia. ¿Y es el mismo Donald Trump? Definitivamente no. Sigue con el mismo discurso antiinmigrante, pero recordemos que en el escenario para México en realidad no habría como uno que fuera como más benevolente. O sea, tenemos a un Donald Trump que es abstracto, grosero, misógino, que tiene alianzas oscuras, pero también tenemos a una Kamala Harris que, si bien es demócrata, tampoco es como la gran amiga Kamala Harris para cuestiones para México. Tiene también muchos visos ella con su formación de fiscal, que también tendría fuertes y duras negociaciones con México en varios temas, incluyendo la renovación del
TEMEC, muchas cuestiones energéticas, muchas cuestiones, por supuesto, de la seguridad fronteriza, que ella y Joe Biden fueron uno de los principales artífices de que se hiciera un proyecto de reforzamiento de la frontera en Estados Unidos para poner más de 1,500 agentes que resguardaran Estados Unidos y que incluso permitiera que se cerrara la frontera en ciertos momentos para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados, esto sin importar que se afectaran las cuestiones comerciales. Entonces, es decir, tampoco es como la gran camarada Kamala Harris que podría tener grandes ventajas para nuestro país, solamente sería como una negociación menos tensa y en ciertas cuestiones con mayor posibilidad de discusión que con un Donald Trump. De la incertidumbre de si seguía Joe Biden de candidato o llegaba Kamala Harris, ya siendo designada Kamala Harris como sustituta, ocurrió el episodio más siniestro de la narcopolítica en México, que fue el secuestro de Ismael El Mayo Zambada en territorio mexicano, mucho más grave que el caso de Álvarez Machain, el médico que secuestraron las fuerzas de la DEA para supuestamente seguir con la Operación Leyenda. Y todavía Estados Unidos, ni el Departamento de Justicia, ni el Departamento de Estado, y por supuesto ni Kamala Harris, han dicho nada al respecto. Sí, precisamente hoy en la conferencia matutina el fiscal Alejandro Gertz Manero dice, bueno, ya por favor informen qué fue lo que pasó y como él bien dice, se va a terminar sabiendo con las audiencias que vaya a haber en Estados Unidos sobre este y muchos otros casos en los que está vinculada esta trama, pero sin duda pues ahí tendrá que ver la cuestión de la soberanía mexicana y todos estos entreveres que hay con estos altos capos de la mafia en México que precisamente ocurre en un punto crucial de las campañas en Estados Unidos. Claro. Ahí tuvo que ver pues no sé, algunas cuestiones también de visos de negociaciones para que pudieran apuntalar, incluso pues estas miradas hacia las campañas políticas en Estados Unidos. Los demócratas necesitaban un trofeo. Sí. Y el trofeo era El Mayo Zambada en Estados Unidos, supuestamente uno de los grandes traficantes de fentanilo, según la narrativa contemporánea de los demócratas, pero en realidad pues no está disminuyendo el fentanilo, el consumo de fentanilo en Estados Unidos por tener al Mayo Zambada ahí o a los chapitos negociando con Estados Unidos. Lo que yo veo, no sé qué opinen ustedes, es que hay dos mazos de Estados Unidos. O la demanda de los republicanos al estilo Trump de que se declaren narcoterroristas los grupos del crimen organizado para que entonces intervengan las fuerzas armadas norteamericanas y la extraterritorialidad. Que es una de las grandes propuestas del candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance. Y por otro lado, la visión demócrata o del Partido Demócrata, que es nosotros interferimos y intervenimos porque tenemos per se la extraterritorialidad. O sea, sin necesidad de decretar narcoterroristas a uno u a otro, Jonathan. No sé sí, pues es que lo vimos justamente con Obama, ¿no? Siendo un presidente demócrata, metiendo en la crisis de armar a los grupos criminales. Sucede un gobierno demócrata, rápido y furioso. Además, ese es el más mediático, pero con Fox y con Calderón pasaron de la misma intensidad, por lo menos otros 3 operativos de esa misma intensidad de Rápido y Furioso. Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Ahora también el ver qué tanto estas negociaciones, el tratado, el TEMEC que se va a negociar, pero por otro lado a mí yo no puedo separar el hecho de lo que mencionabas del Mayo con justamente nuestra situación del debate de la reforma al Poder Judicial. O sea, a mí sí me parece que tiene una conexión muy abierta y lo que se provoca también con esta parte del Mayo que lo viene diciendo el presidente, lo dijo el presidente Andrés Manuel cuando era presidente, el pedir explicaciones, que alguien dijera exactamente qué sucedió. Lo está diciendo la presidenta prácticamente cada que le preguntan, no hablan de cuestiones de seguridad, que tomen también su responsabilidad. Lo que pasó en Guerrero diciendo, oye, la mayoría de las armas con las que se utiliza estos enfrentamientos es con lo de Estados Unidos y también queremos que nos digan qué pasó con lo del Mayo. Es decir, a mí sí me parece que Estados Unidos en estos momentos juega por un lado con la parte del Mayo, el decir, sí, tenemos a este personaje, vean ustedes, tenemos esta parte en la campaña para ellos que les beneficie de algún modo. Y por el otro también el como meter en un escenario de una plaza muy caliente, porque si tú te das cuenta, cada una de las capturas que había llevado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto al cártel de Sinaloa, cada una de ellas había sido en completa paz. No se había tirado una sola bala
Y iba como muy bien la estrategia de inteligencia, de ir a los lugares, de no llevar daños colaterales que decía Calderón. Y entonces es hasta que mete Estados Unidos esta parte del secuestro y todo lo que conlleva esta circunstancia que empieza un desbordamiento de violencia en Sinaloa impresionante. Yo creo que ese es un mensaje que mandó también Estados Unidos hacia México por su reforma al Poder Judicial. Me parece que tiene mucho sentido. Y de tener y de seguir teniendo el control en nuestro país. Hay que acordarse que es hasta López Obrador que todos estos grupos de la DEA que entraban como Juan por su casa, es que tuvieron un límite. O sea, no existía el límite para los agentes de la DEA en nuestro país. Prácticamente ellos querían llevar a una situación como en Colombia, en donde incluso ellos mismos armaban los grupos delincuenciales. Así es. Ellos mismos los capturaban y los presentaban ante los juicios allá en Estados Unidos. Entonces creo que todo esto sí es como un agregado de venganzas, de ir ganando lo que se perdió en nuestro país, que es la autonomía, que es la soberanía. Y Estados Unidos, eso sí creo que es algo que no perdona, ¿no? O sea, cuando un país de verdad quiere ejercer esa libertad, esa independencia, esa soberanía tan pisoteada, y que esto ha sido, la violación de esta ha beneficiado tanto a sus intereses, creo que sí abre muchos frentes esta lucha. Y ellos están aprovechando cada uno de ellos para meter al país en una circunstancia complicada, ¿no? Así es. O sea, unir lo que pasa en Sinaloa y unir lo que están queriendo hacer en la cuestión constitucional, el Poder Judicial, es un escenario para que se diga el país está cayendo a pedazos, el país está derrumbando, ¿no? Pero ¿no te parece paradójico que la medida de secuestrar al Mayo, porque ya no hay manera de decirlo, ya lo dijo el fiscal, es un secuestro, articulada y operada por el gobierno demócrata de Biden, pero que a final de cuentas está beneficiando a Trump? Sí. O sea, ¿sí me explico? O sea, o simple y sencillamente fue una medida que no tenía un cálculo electoral. Sí, lo tenía, pero a ver, yo me pregunto aquí con esto, es mucho más mediático que otra cosa, porque a ver, por ejemplo, en el caso de García Luna, todos decían, y el que sigue es Calderón. No va a seguir Calderón. Claro. O sea, eso es una gran mentira. No va a pasar eso. Porque además, si el Mayo... Va a seguir el Mayo, eso sí. Sí, y todas esas personas. Poner mediáticamente el Mayo, que dicen es el que armó la red más sofisticada política de protección. Pero también tuvo que tener protección de Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de García Luna, estamos hablando de alguien, por ejemplo, que no va a hablar de más, porque si habla de más, tendría que involucrar a autoridades de Estados Unidos. Claro. Y la corrupción y los nexos del crimen organizado que tienen los agentes de la DEA y que tienen todas las agencias de seguridad estadounidenses. Pues a mí me parece que en ese sentido también es como tener el control de lo que puedan decir o de lo que saben. Sí. Y mejor tenerlos allá que tenerlos claro, acá, no hay que olvidar que una de las leyendas del Mayo Zambada es que trabajó para la CIA. Exacto. Es decir, el Mayo Zambada es y fue lo que ha sido precisamente por su gran entrenamiento en espionaje, contraespionaje y ocultamiento. O sea, el Mayo Zambada pues no es el ranchero tradicional. O sea, el Mayo Zambada era un cuadro. Claro. Un cuadro que además empezó en la Operación Cóndor de 1974 en Sinaloa, operada para destruir plantíos en Sinaloa, y del otro lado estaba alguien que se llamaba Alejandro Gers Manero. Es decir, estamos frente todavía a actores que conocen muy bien el origen de toda esta política injerencista de Estados Unidos, ¿no? ¿Ves las personas que rodean a García Luna en esta red policíaca criminal? Todos, porque no solamente es García Luna, por lo menos son unos líderes, son como 4 o 5 personajes, todos tenían en su momento la bendición de la DEA. Y la confianza de la DEA cuando tenían 3 trabajos distintos. Exactamente. Y fueron capacitados ahí en Estados Unidos. Entrenados y capacitados por ellos mismos, ¿no? Así es. Es decir, también puede ser que el caso del Mayo sea la demostración del nivel de pugna que hay en el interior de Estados Unidos por ver quién tiene el control y los recursos de una política frente a las drogas, ¿no? Sí, bueno, creo que la interrogante más allá de queda Donald Trump o queda Kamala Harris, ¿no? O sea, ¿qué le conviene a México? ¿Qué tipo de relación va a tener con el gobierno mexicano? Es qué tipo de relación va a tener el gobierno estadounidense, quien quede, con sus propias agencias, dígase la CIA, la DEA, y cuál es la relación de estas agencias
que van a tener con el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, lo del Mayo Zambada es un desafío al gobierno de Claudia Sheinbaum, Sí, ¿no? claro. Abierto, ¿no? Y creo que por eso son las agencias, es el gobierno de Estados Unidos, es el fiscal, es el Departamento de Justicia. O sea, en todo ese paraguas que es Estados Unidos, a veces, como dice Azul, no es monolítico, ¿no? O sea, el gobierno o Estados Unidos, sino que hay intereses al interior y que están en pugna. Sí. Y yo creo que justamente en ese sentido México pues se tiene que espejear no solamente sobre, y lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien sea vamos a trabajar, sea Donald Trump o Kamala Harris. Creo que el mayor desafío es pues de quienes están operando abiertamente en temas de seguridad, armas y narcotráfico, que son las agencias, ¿no? Y lo dijo ayer en una conferencia, la primera conferencia de esta semana, la de donde habla ella del alto poder de las armas que encontraron en Tecpan de Galeana, que son armas evidentemente compradas en Estados Unidos, en el mercado norteamericano, ¿no? Azul. Sí, es con quien sea vamos a trabajar y también a quien sea les vamos a decir exactamente cuáles van a ser las reglas del juego, contando con quienes han sido en este momento, digamos, la gran contraparte que ha venido incendiando ciertas cosas en el país, pues son justamente los demócratas. O sea, como dice Claudia, no estamos en un mucho mejor escenario con si gana uno o si gana el otro. De hecho, pues es muy claro incluso que en esta campaña estábamos justamente comentando el artículo de Jorge Cepeda Patterson, porque hoy en el Milenio, porque es este escenario en donde, como estabas planteando al principio, Genaro, una persona como Trump puede llegar al poder sin tener que esconder lo que es, con una abierta misoginia, racismo, xenofobia y todo. O sea, genera todo un escenario social, pero tóxico. También tóxico, también en la relación entre México y Estados Unidos, que va mucho más allá de los propios partidos políticos, al grado tal que los demócratas se han tenido que plegar, y Kamala Harris cada vez más, también al discurso, pues más bien republicano. O sea, históricamente no es que sean más progresistas los demócratas tampoco, ¿no? Ni la propia Kamala Harris, decías, Claudia, va a ser menos tenso, pero en realidad menos tenso frontalmente con respecto a los demócratas, porque por debajo de la mesa hacen lo que quieren. Pero de todas maneras sí habían ciertas defensas que habían mantenido y que ahora se han venido plegando. Estamos en la derechización de la política absolutamente de Estados Unidos, y esa la vamos a vivir por cualquier lado, y ya la estamos viviendo, de hecho. Yo creo, les propongo, en esos minutos que nos quedan, analicemos el personaje de Trump y lo que realmente representa Trump. Es decir, si algo ya creo que tenemos que tener por experiencia del primer periodo de Trump, es que Trump es una marca, un personaje, una suma de mensajes de odio contra todo aquello que no represente el blanco anglosajón protestante, es decir, la quintesencia de la nación americana en el término de los blancos. Pero ahora le está agregando a todo esto mensajes antisemitas, antipalestinos, antimexicanos, antipuertorriqueños. Es decir, es como una especie de batidillo de la supremacía de un sector frente a otros, en donde todavía, sinceramente, yo no sé en esencia qué está buscando el aparato de poder que está apoyando a Donald Trump. En este momento, pues yo creo que han cometido un error bastante fuerte, y creo que no es cosa menor el tema de Puerto Rico. ¿Por qué? A ver, están los estados bisagra, que son Carolina del Norte, aquí lo tenemos, Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada. Y resulta que en muchos de ellos los puertorriqueños marcaron una gran diferencia en las elecciones pasadas. Los puertorriqueños que viven en los esos puertorriqueños estados elegibles para votar. Entonces resulta que de este comentario tan sonado que salió de Puerto Rico, en donde decían que uno de los comediantes que participó el domingo en Nueva York, que por cierto estado demócrata, que iba a ir a meterse Trump, bueno, resulta que dice que hay una isla flotante de basura que se llama Puerto Rico. Bueno, ha incendiado totalmente toda la comunidad de Puerto Rico, tanto en Estados Unidos, por supuesto, que dentro de la isla. Y eso representa
representa... A ver, la isla no vota. No vota. Va a ser un ejercicio como una especie de un ejercicio ciudadano para ver cuánta representatividad podrían tener en cuestiones políticas. No va a tener impacto político en el voto, pero lo que sí va a pasar que los puertorriqueños que pueden elegir que a su presidente, que que están en Estados Unidos, que están en estados bisagra como Pensilvania, que es la joya de la corona, que tiene 19 delegados dentro del colegio electoral, que ha definido a los últimos 4 presidentes, y especialmente en el condado de Irish, que ha elegido a los últimos 10 presidentes. Quien gana en el condado de Irish en Pensilvania gana precisamente la elección presidencial. Y resulta que ahí hay cerca de 470,000 puertorriqueños que están enojados. ¿En el condado con de Donald Irish o Trump. en todo Pensilvania? En todo Pensilvania. Wow. En todo Pensilvania. Entonces, este tema que se está realizando con esto de Puerto Rico, yo creo que sí es una cuestión delicada, que por más soso que se podría pensar, Donald Trump no se deslindó de los comentarios en contra de Puerto Rico. No. No los condenó tampoco. Y lo que está pasando es que sí podría tener un gran impacto en las cuestiones electorales, porque aquí traigo algunos datos. Por ejemplo, en Pensilvania, las elecciones anteriores las perdió Donald Trump por 80,000 votos. Y las perdió en Georgia por 11,000 votos. Y las perdió en Carolina del Norte por 74,000. ¿En qué año? ¿En la elección de Biden? Que perdió con Biden. Con Biden. En la del 2020. Y resulta que en estos lugares es una gran cantidad de puertorriqueños. ¿Qué quiere decir? Que sí podría tener un impacto en estas elecciones, porque precisamente pues está buscando el voto de todos los sectores para ganar los delegados, y hay una gran cantidad ¿Crees de que fue un error puertorriqueños de descuido? por eso. ¿O cómo lo analizarías? Yo lo que creo es que fue como una cuestión incendiaria para avivar las bases que tienen ellos en cuanto a marcar la diferencia de los latinos, de los musulmanes, de los protestantes, de todo aquel que no sea el blanco anglosajón tradicional, pero yo creo que sí se le salió como fuera el cálculo. Y es una cuestión bien interesante, porque dentro de este discurso de odio recalcitrante que quiere hacer Donald Trump y todas sus bases de MAGA y demás, además de decir que Kamala Harris es el anticristo, además de decir que es el diablo, dice que es además marxista. que decir que es marxista, Que es marxista, comunista, etcétera, pues esta cuestión se ha salido de control. Y por supuesto también la cuestión del voto latino, que es cerca del 30% del padrón electoral. Y ahora lo que se está viendo es que en muchas comunidades de Estados Unidos ha habido ataques dentro de la sociedad, de las escuelas, en los restaurantes, en contra de personas que hablan español. O sea, estamos viendo ya la polarización a gran escala, y todavía ni siquiera son las elecciones y todavía no gana Donald Trump. Wow. Ahora, yo creo que está llegando Donald Trump hasta donde se le ha permitido llegar. Claro. Es un poco lo que decíamos hace rato. La sociedad ahora en Estados Unidos no es la misma que veíamos hace 4 años. Sí ha habido un movimiento ahí que hace que un personaje como Donald Trump pueda, y sus simpatizantes puedan llegar tan lejos como esto. Tan es así que ahora estamos viendo las encuestas ahí en la misma Pensilvania. Parejitos están Donald Trump y Kamala Harris. Es decir, ha avanzado las simpatías por este personaje, incluso dentro de la comunidad latina, que no lo puedes creer. Entonces, sí va a ser muy interesante ver si este comentario tiene una reacción, porque hasta lo que ahora hemos visto no lo han tenido. Dentro de la comunidad latina hay otros factores que están jugando que sería interesante analizar también. Esa sí es polarización, ¿no? Pues Así es. Es una fractura a la mitad, Emerson. Creo que Donald Trump como personaje, ¿no? Estridente, misógino, ¿no? O sea, creo que esa figura sea sostenible en una campaña, en un partido político, en una sociedad, creo que pues nos habla de qué está pasando también socialmente en los Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, que tenga números tan cerrados un personaje como Donald Trump, que está en empate prácticamente con Kamala Harris. A estas alturas, Biden ya llevaba más diferencia en el 2020 frente a Trump. Creo que sí nos habla de que algo está tocado en la sociedad estadounidense, ¿no? Hay que recordar que en 2016, pues sí se vivió una especie de defensa de la identidad racial de un sector de la sociedad estadounidense cuando llega Trump después de la administración Obama, ¿no? Y creo que al mismo tiempo, pues Donald Trump despertó un sentimiento de despojo racial, ¿no? Sí. De un sector de la sociedad estadounidense.
Y diríamos, ¿es distinto el Donald Trump de 2016, de 2020, 2024? Yo creo que vemos un Donald Trump sumamente más experimentado políticamente, que sabe lo que es la administración pública para bien o para mal, sabe lo que es, digamos, él era un outsider al final, y el trumpismo logró capturar al Partido Republicano, ¿no? Nos alarmamos ahora con los 10 millones que dice Trump que va a deportar de manera masiva, pero también si uno hace memoria, pues son más o menos los números también de Clinton, de Bush e incluso de Obama, ¿no? De deportación, ¿no? O sea, tampoco es tan alejado de lo que se venía haciendo, incluso si lo queremos llamar, del republicano, de la política republicana promedio o estándar, ¿no? Pues un poco esos son los estándares. Ahora, con un discurso sumamente, pues, agresivo, beligerante, y creo que también, por otro lado, Kamala Harris, en el fondo, pues está perdida por dos lados, ¿no? Por uno, pues es imposible hacer un balance de su gestión como vicepresidenta, pues porque prácticamente no existe, ¿no? Así es. Y por otro lado, su condición, hay que decirlo, de mujer de color, en una sociedad profundamente, con un racismo tan estructural como en la estadounidense, pues por un lado le puede dar votos de las mujeres o de ciertas minorías, pero su misma condición le puede restar votos en otro sector de la sociedad. Yo voy a decir una barbaridad para provocar. Yo creo, con toda proporción guardada, ayer que estaba escuchando a Obama, yo digo, están cometiendo el mismo error que cometen los críticos de López Obrador. Están subestimando a Trump y lo caricaturizan. Claro. Y eso a Trump le beneficia espectacularmente. Porque si algo ha logrado Trump, lo estamos hablando ahorita de él, es que de venir de la retaguardia frente a Kamala Harris, toda su batería de discurso basura y de odio y bla, 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 lo vuelve a colocar en el centro de la discusión y del miedo, ¿no? O sea, es un insumo del miedo. Lo que me parece tremendo es que quizá estamos presenciando el derrumbe de un régimen y del régimen de Estados Unidos, algo que no tenían calculado los demócratas y mucho menos los republicanos, a los cuales engulló Donald Trump. Lo que estamos viendo es quizá la refundación de un régimen desde un ángulo, desde una perspectiva de la ultraderecha y no desde la perspectiva de la izquierda. Lo dijo Bernie Sanders cuando compitió. Entonces, ahí hay una cosa profundamente... o sea, por eso digo, una cosa es el personaje de Trump, este histérico que habla y que responde al perfil de la caricatura que él quiere que se vea, y la otra es lo que hay y los soportes que tiene, ¿no? Perdón. No, adelante. No, digo que ese sostén, porque se decía hasta dónde llega Trump, exactamente, hasta donde vemos una parte del pueblo estadounidense quiere. O sea, claro. él va midiendo también eso. O sea, no es una cuestión que no creo que no calcule, que no mida. Él se atreve a decir lo que sabe porque sabe que tiene legitimidad en un sector de la población. Estamos hablando de un candidato que tiene 34 cargos de delitos graves ya condenados, ¿no? Así es. Entonces es una degradación. Hablando de esta refundación, sí, refundas lo que se entienda por eso, un cambio de régimen en Estados Unidos, pero ¿basado en qué? En una degradación política impresionante, ¿sí? Y en un descontento de la democracia estadounidense como nunca antes habíamos visto. El índice hacia afuera de lo que la gente ve en el mundo con respecto a esa democracia moderna, esa democracia que era el faro de luz de las naciones, está disminuida a los bajos más históricos. Y socialmente en Estados Unidos una crisis verdaderamente profunda. Entonces creo que lo que estamos viendo es sí es el menos peor y quien además se atreve a decir algo que en política también los demócratas han hecho durante tanto tiempo. Entonces estamos hablando de que no hay ni a cuál irle, los dos es un binomio de derecha, a lo mejor unos más progres buena ondita, ¿no? Con la parte de los demócratas. En discurso. En el discurso, exactamente, porque ya ni siquiera como en una parecería. parte, exactamente. Y entonces me parece que también estamos viendo momentos muy interesantes, pero sí distancialmente completamente extremos distintos a la construcción de una patria nueva que estamos haciendo aquí en nuestro país, ¿no? O sea, en ese sentido sí estamos del otro Pero lado. a lo mejor quizá también es otra provocación. Ya vivimos a Trump.
Y no le fue mal a López Obrador. No, es no le decir, fue. López Obrador supo ententer, supo leer esa parte Bueno, de la Trump. negociación del TEMEC en la parte de lo energético Así es. es Trump, ¿no? El presidente lo contó Sí, muchas el veces. capítulo que le hace incorporar la página, ¿no? Se lo Sí, manda, sí, sí. se lo manda, él lo lee, ¿no? Porque lo cuenta el presidente, lo lee y dice, está bien, no hay problema. Y puede transitar Claro. en el TEMEC la protección de nuestros energéticos y todo esto, ¿no? En la ¿Y industria. cuál era la admiración de Trump hacia López Obrador? Su fortaleza. Exacto, Había lo otro que que se él plantó quería con su tener capacidad era un de movilización movimiento como López popular. Obrador. No, o sea, parecía que verdaderamente lo admiraba en ese sentido. O sea, decía, y lo dijo en varias No ocasiones. parecía, lo respetaba. dijo. Sí, lo dijo en varias respetaba ocasiones. Lo respetaba mucho. Entonces, este tipo de ecuaciones también es interesante porque a veces lo peor puede resultar mejor Yo para también lo México, creo. ¿no? Yo también lo creo. No sé cómo, no sé si sea A lo demasiado mejor es el optimista. último impulso que necesita Trump. ¿Qué estamos aquí haciendo? Pues ya lo veremos. No, imagínate a Trump haciéndole un desplante a Claudia Se Sheinbaum. deslindó ¿no? azul, Sería- no quiso meterse a Que eso nuestra estaría dinámica. lejos de No, la es realidad, que- porque cuando ha ido varias giras en Europa también ha tenido desplantes con la comisionada europea en varios encuentros Con Ursula internacionales. von der Leyen. No, es que hay varios, o sea, no solamente es Donald Trump dentro de un Estados Unidos con Congreso mayoritariamente republicano, en fin, Así o sea, es. cosas que se han movido allá, sino también un Donald Trump frente a una presidenta. No, o sea, es Exacto. un personaje altamente misógino, entonces, bueno, vamos a ver cómo juega eso también. Pero yo creo que también un poco en esta línea de la relación López Obrador-Trump, no hay que subestimar, o sea, no es también solo una mujer, o sea, en cuanto a su condición, Es ¿no? O sea, cierto. sino realmente, o sea, creo que ni Trump y yo creo que ni nadie debería despreciar. Pues es una mujer de un país de 130 millones de personas que Claro. compartes la frontera. Que Y el principal socio. y que con comercial de un Estados antecesor que salió con el 70-80% de aprobación y que esta mujer logró conseguir 6 millones de votos Más que Andrés, ¿no? sí. O sea, Sí. Así es. o sea, la más votada de la historia. Ajá, ¿no? O sea, creo que también esas características, esos rasgos, pues creo que ponen en otra posición a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido también en este cambio de régimen, ¿no? De partidos, político, social en los Estados Unidos, el ingrediente, pues que siempre recordamos cada 4 años, ¿no? Y que digamos que es como ellos, pues es el sistema electoral, ¿no? Claro. O sea, la única democracia presidencial en el mundo donde no se elige de manera directa al titular del Ejecutivo, ¿no? O sea, una encuesta, por ejemplo, del New York Times señalaba que el 45% de los estadounidenses opinan que el sistema político estadounidense no funciona Ahí está. en representar al pueblo, ¿no? O sea, y que también, un poco regresando a lo de Obama, escuchamos a Obama o a Kamala Harris en estos discursos apocalípticos y llega Trump, ¿no? Sí. Es que se va a acabar la democracia, es que está minando, ¿no? Un violador va a llegar al poder. A ver, ya estuvo en la Casa Blanca, ya gobernó, Exacto. y la democracia estadounidense habrá subido, bajado según los índices de calidad democrática de diversos think tanks y demás. Pero digamos que siguió la democracia estadounidense, ¿no? O sea, también se frivoliza el discurso en cuanto a o sea, calificar a Donald Trump y se le caricaturiza y obviamente se le subestima, que es el mismo error de 2016, Porque ¿no? tiene a los medios de 2020 comunicación, también. lo que decía Genaro. O Sí. sea, los medios de comunicación todos apoyando prácticamente. Fox es la única que... Sí, Y también Elon Musk. Y que la industria, Bueno, también. o sea, es Claro. muy Sin importante. duda. O sea, no solo los medios de comunicación, sino, o sea, que la industria del entretenimiento gringa, o sea, estadounidense, Sí. se haya volcado con Kamala y no pueda, y aún así, digamos que esté empatada, o sea, desde ahora Bad Bunny, pero también Taylor Swift y Bill Gates, Beyoncé. y que Kamala no pueda Beyoncé. avanzar. Y Trump le siga bastando llevar a Elon Musk a los mítines, digo, con la cantidad de dinero que también le ha dado su campaña. O sea, yo creo que también nos habla sobre que pues no se trata que 15 te apoyen, sino también lo que representa Elon Musk en la sociedad actualmente, ¿no? Exactamente. Sí. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, pero podemos luego hacer una edición larga en YouTube. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.